Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Bien, la cuarta parte que trata sobre la oración tiene dos secciones y dentro de esas secciones tiene varios capítulos. La primera sección está dedicada a evaluar la oración en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, ¿no? Y ahí vamos a ver una serie de formas de orar. En la segunda sección se nos habla de una oración específica, que es la oración del Señor, la oración del Señor, que es la oración del Padre Nuestro. Y ahí entonces se desglosa en la segunda sección el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, hoy vamos a mirar solamente en el primer capítulo, el artículo número 1, ya entramos entonces en este capítulo primero. Bien, el número 25 no, me parece que es anterior. 2566S. Gracias. Dice, la vocación universal a la oración. Lo primero, el hombre busca a Dios de una forma natural. Todo ser humano sabe que hay algo más. Lo ilógico es pensar otra cosa. ¿No? Por la creación, Dios llama a todo ser humano desde la nada a la existencia. O sea, ayer en la liturgia de la palabra, que era una liturgia vocacional, Dios llama. Y yo decía, mira, nuestro primer llamado es a la existencia. Dios llama a la existencia. Dios nos crea de la nada. En un momento no existíamos y en otro momento de la concepción ya existimos. Pero esa existencia se nos da porque Dios nos llama a la existencia, ¿no? Y sigue diciendo, coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Nosotros no tenemos la capacidad. Por eso nosotros, a ver, en nosotros es natural la dimensión espiritual. Aunque nosotros no seamos religiosos, aunque no profesemos ninguna religión, porque una cosa es la dimensión espiritual y otra cosa distinta es el fenómeno religioso. Es universal la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque por nuestra capacidad de raciocinio, nuestra inteligencia, es esa la capacidad que nosotros llamamos dimensión espiritual en nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos un alma racional y esta alma racional es la única que es hecha a imagen y semejanza de Dios. Una imagen y semejanza de Dios que, como veremos ahora, ni siquiera por el pecado perdimos. No se perdió nunca, ¿ok? Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su creador. Una cosa es semejanza y otra cosa es imagen. La semejanza significa que nosotros podíamos entrar y Dios podía entrar sin ninguna dificultad a nuestra relación. Ahora se rompió el puente. La semejanza, podríamos decir, es como el puente en donde nosotros accedíamos a Dios y Dios accedía a nosotros. Pero la imagen no se perdió, ¿ok? La imagen del Creador nos la da esa condición de que el Espíritu Santo habita en nosotros, habita en nosotros. Es imposible que nosotros perdamos la imagen de Dios. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. A ver, es importante esto. ¿Por qué? Porque
de una u otra forma, lo que varían son las formas. El hombre trata de encontrar algo. ¿Para qué? Y ahí tiene un poco sentido para motivación, como motivación, pero también puede ser un problema porque se puede desviar la necesidad de la oración para satisfacer esas necesidades. O sea, aunque puede ser una motivación, pero también puede ser un atentado a la oración, esas necesidades. Por ejemplo, nosotros buscamos a Dios porque lo reconocemos y porque Él es nuestro Padre y porque Él es el Creador y eso es bueno. Ahora, si yo busco a Dios egoístamente para solamente cuando tengo una dificultad, para pedirle una ayuda, o sea, ya ahí hay un vicio, ahí se daña, y es el problema que el mismo Jesús se cuidó. No quería que la gente supiera que él hacía milagros, no quería que la gente supiera que él pues multiplicaba los panes, porque entonces ya dejarían de buscarlo a él como el Mesías, sino para satisfacer, para hartarse la panza. Y ese es el problema. O lo buscarían a él solamente para como un milagrero, como un milagrero. Necesito que me hagas un milagro y ahí te busco. Y me hiciste el milagro y bye bye. Si te he visto no me acuerdo. Ese es como una especie de contaminación que tenemos los seres humanos de tender a los otros y al otro, que es Dios, por nuestras necesidades. El amor entonces está contagiado por un egoísmo, por una necesidad que tengo que satisfacer. Ojo con esto. Yo creo que vale la pena que en esa búsqueda de Dios sea sobre todo para abandonarnos a la fuerza de Dios, al amor de Dios, abandonarnos. Yo creo que ahí tiene tanto que decirnos, evidentemente Jesús y evidentemente María, ¿no? Jesús y María. Su relación con Dios era totalmente de abandono. ¿No? Padre, Padre, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. María dice que todo lo guardaba en su corazón, ya no cuestionaba nada. O sea, ella estaba abandonada a los brazos de Dios, toda su vida, todo lo que le pasaba, ella lo repite, oh, esa es la voluntad de Dios, punto. Aunque sea muy ingenuo, pero eso es. A veces necesitamos la ingenuidad, porque cuando no somos ingenuos, significa que nosotros pensamos que tenemos capacidad para resolver todos los problemas de nuestra existencia. Y ese es el principio de la soberbia, es el principio de todo lo que implica orgullo, vanidad, etcétera. Lo dejamos aquí en este único, quizás no haya tiempo para otro. Mañana continuaríamos con el 2567 y los demás. Ojalá y que el Señor nos regale esta capacidad de abandonarnos totalmente en la oración a Él.